lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:50 en la mañana, gracias por los mensajes, gracias doctor Herrera, muy amable. El buen amigo Felipe Pesantes, que nos escribe desde la provincia del Oro, igualmente conectado con nosotros, la economista Carla Echeverría Yepes, mi buen amigo Nahuel Mendoza, Cristian Salinas, que igualmente estuvieron siguiendo esta entrevista de la mañana y este espacio de noticias. Bueno, le agradezco la paciencia y le ofrezco una disculpa a Jaime Arciniega por haberlo hecho esperar unos minutos. Mil perdones, don Jaime. Apelo a su gentileza de habernos aguantado unos minutos porque estábamos con la entrevista con el ministro de Energía y Minas. Pero vamos a comenzar justamente a dialogar con Jaime Arciniega, quien es uno de los dirigentes del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Don Jaime, ¿cómo le va? Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días a sus oyentes. No, para nada, disculpa, siempre es agradable escuchar las entrevistas y además que nos entretienen, así que gracias. Gustoso de compartir con usted la invitación, ¿no? Muy gentil. A ver, Ramiro García Falconi es oficialmente no sé si ya es delegado o sigue siendo candidato a convertirse en el representante de los afiliados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, si miramos el proceso de elección que se dio en función de las organizaciones que constituyeron el colegio electoral para designar al vocal de los afiliados y asegurados, pues sin duda alguna Ramiro García sería el vocal ya que está ahora mismo en proceso de calificación en la superintendencia de bancos, salvo que hubiese alguna dificultad, que nosotros por lo menos no lo apreciamos porque habíamos revisado bien. Salvo que hubiera eso, eventualmente podría requerirse alguna documentación complementaria o aclaratoria. Si no, caso contrario, estaría él designado como vocal, y digo por qué. De 16 organizaciones de carácter nacional, 10 son las organizaciones, o somos las organizaciones que le elegimos de vocal principal al doctor Ramiro García y de suplente al doctor Ramiro Beltrán. En esto hemos juntado las centrales sindicales tanto del Frente Unitario de Trabajadores cuanto también el Parlamento Laboral Ecuatoriano, la Unión Nacional de Educadores, la Federación del Seguro Social Campesino, y entre todas sumamos 10 votos con relación a los 16 que se tenía en la base de datos de lo que fue suministrado por parte del Ministerio, aún a pesar de que han habido actitudes descaradas desde el Ministerio de Trabajo de última hora de registrar organizaciones con los mismos dirigentes de la CUT que están en la línea de posicionar a Richard Gómez como vocal al Consejo Directivo. Jaime, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta precisamente para definir el nombre de Ramiro García como su candidato a la vocalía del Consejo Directivo del IES? Bueno, esto tiene una particularidad. Recuerde que nosotros como Parlamento Laboral no habíamos presentado candidato alguno. Esto no quiere decir que no lo tengamos en nuestras filas también personalidades que pueden ocupar tan alta dignidad. No obstante aquello, dijimos que para evitar este tipo de apedrencias que de repente se dan, y el interés del Parlamento Laboral era que vaya el mejor candidato que tenga sus cualidades para llegar a esa alta dignidad. Y esperamos entonces que sean las centrales sindicales con las organizaciones las que presenten esos candidatos. Y cuando en principio habían varios, ¿no? Y nadie les quita la legitimidad que tienen para presentar un candidato, de a poco fuimos entonces analizando, dialogando y acordando. Y finalmente consideramos que el doctor Ramiro García, un catedrático prestigioso, es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, editorialista y comentarista en importantes medios de comunicación. Esto le daba un hándicap importante para que sea considerado desde el Parlamento Laboral Ecuatoriano, y desde ahí entonces nació una candidatura que se ha ido consolidando en el tiempo, porque nos da una garantía. ¿Y esa garantía qué es? Que detrás de él no solamente está obviamente la familia, sino
también estudiantes, la propia universidad, el propio colegio de abogados y por supuesto las organizaciones que nos constituimos en colegio electoral. Es decir, él tiene que dar respuesta respecto de su actividad en el consejo directivo, y es que hemos llegado a este acuerdo que no puede haber una especie de vocalía satélite que no tenga contacto con ninguna organización, sino que haya una tasa de retorno sobre las actividades que realiza, y a la par también compartir con los colegios electorales cuáles son los intereses que tenemos desde el punto de vista de afiliados para mejorar la gobernanza al interior de la seguridad, mejorar también el sistema operativo que se ha venido tan a menos y particularmente controlar la alta corrupción que desangra los recursos de la seguridad social que son producto del esfuerzo de todos los trabajadores. Ahora, yo quiero entender algo, porque claro, en esta designación o en esta candidatura que usted bien nos ha notado, es la candidatura de este grupo de organizaciones que está obviamente para calificación de la Superintendencia de Bancos, está el Parlamento Laboral Ecuatoriano, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones. Pero por otro lado, hubo una propuesta de los jubilados, me parece, que era el doctor, el médico Carlos Sánchez. Hubo una propuesta de la CUT, me parece, que sea Richard Gómez el delegado. Me dio la impresión de que no hubo sobre la candidatura de Ramiro García Falconi un criterio unánime de todos los sectores sociales. Y está claro que no hay cama para tanta gente, porque es un solo delegado del sector de los afiliados al Consejo Directivo del IES, que es tripartito. ¿Cómo entender estos nombres que surgieron y cuál mismo es el nombre oficial? En materia de democracia, el que mayor número de votos es el que gana cualquier tipo de elección. Y yo debo partir inclusive señalando que el Parlamento Laboral cuestionó, y de hecho sigue cuestionando, la vigencia del decreto ejecutivo 571, que se basa en un reglamento anterior, o que según ellos dicen en la totalidad está vigente, cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional una parte de ese artículo, mediante el cual le daba el plazo de 1 año a la Asamblea Nacional para que emita una nueva ley que permita que la elección no sea solamente a través de las centrales sindicales o de las organizaciones sociales, sino de carácter universal. Es decir, el presidente de la República emite un decreto ejecutivo violando, desde nuestro punto de vista, la sentencia de la Corte Constitucional y, claro, también la desidia de la Asamblea Nacional de no emitir la ley. En todo caso, efectivamente, lo que usted refiere, la Confederación de Jubilados ha presentado también un candidato que para nosotros es un candidato prestigiado, igualmente, no faltaba más. Y habían 2 candidaturas adicionales. Una de un señor Eguiguren, que es funcionario, director del Seguro Social Campesino, aupado o auspiciado por una organización, la Confederación Nacional de Seguro Campesino, pero parece que no han leído bien la ley, respecto de las prohibiciones que tiene que funcionarios activos sean candidatos a la vocalía del Consejo Directivo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros descartamos esa posibilidad. Luego está ciertamente la del señor Richard Gómez. Esta candidatura nosotros hemos cuestionado porque una vez más han pretendido meterle la mano de la noche a la mañana con la complicidad y la actuación directa, diría, del Ministerio de Trabajo, de crear organizaciones de último momento para sumar votación porque no les era favorable en absoluto. Y usted podrá comprobar inclusive que en estas nuevas centrales sindicales que se constituyeron entre gallos y medias noches está también de dirigente el señor Richard Gómez, que es presidente de la CUT, ahora está en Fuerza Sindical y en otra Patria Libre y no sé cuánto, y asoman otras organizaciones más. Esto nos va a conllevar, nosotros le hemos valorado, vamos a pedir la intervención de la Comisión de Derechos del Trabajo y Seguridad Social, porque no se puede actuar así de esta manera tan descarada, que de la noche a la mañana se generan centrales y otro adicional. Jaime, sobre este tema, si me permite, y a propósito de esta falta de consenso que se evidenció en las últimas horas, hubo una alerta en el sentido de que se habían creado asociaciones fantasmas para obtener votos en la elección que debía darse de quién sería el representante ante el Consejo Directivo del IES. ¿Qué fue lo que sucedió al interno
a propósito de esta alerta? Mire, justamente es cuando nosotros empezamos a valorar los candidatos y vimos el origen, de dónde salía esta candidatura. Y claro, recuérdese que la CUT se constituyó bajo el paraguas del correísmo, que le fue útil y se sirvieron de ese correísmo. El señor Gómez fue inclusive asesor del señor Glass, ustedes saben dónde y la población sabe dónde está. Luego, dúctilmente se pasó a apoyar al gobierno del presidente Lenín Moreno, y luego ahora está en el gobierno del señor Guillermo Lasso. No sé mañana quién será presidente y van a estar ahí también. Entonces son una forma utilitaria de hacer una organización o supuesta representación de los trabajadores para fines e intereses de orden político por un lado y por otro de orden personal. Entonces, ¿con qué seguridad vamos nosotros a elegir en un universo contando inclusive con ellos esa candidatura? Y por ello es que hemos señalado claramente cuando presentamos nosotros la documentación del doctor Ramiro García y del doctor Ramiro Beltrán, haciendo referencia respecto de que las centrales sindicales, que son históricas, como ustedes bien conocen, el Frente Unitario de Trabajadores, el Parlamento Laboral, la Unión Nacional de Educadores, y obviamente que se revise la documentación de las otras organizaciones, cuándo nacieron, bajo qué aspectos o qué consideraciones nacieron, y por ende, entonces estas son organizaciones sin duda alguna fantasmas, porque un mismo dirigente está en 2 o 3 organizaciones de estas nuevas como dirigente también. Entonces hay una falta de ética al respecto y nosotros obviamente no lo vamos a permitir y haremos todas las acciones necesarias, y como bien les señalo, vamos a pedir la participación de la Asamblea Nacional para que se haga una revisión respecto de las actitudes del Ministerio de Trabajo. Uno podría entender con esta explicación que usted nos ha dado que el candidato entonces formal, oficial, de los afiliados es el doctor Ramiro García Falconi. Sin duda alguna, sin duda alguna. No hay discusión sobre eso, no hay otro nombre más. No, porque mire, primero que las fechas en las que se determinó la presentación de las candidaturas ya feneció el día martes. Segundo, el número de organizaciones que se presentó para que participen como colegio electoral llegaron al número de 16. De 16, 10 organizaciones legalmente constituidas. Estamos en este bloque que respaldamos al doctor Ramiro García. Si vamos por la candidatura del doctor Sánchez, que insisto, me parece es una personalidad muy importante, también tendría un solo voto de la Confederación de Jubilados. Si vamos por la candidatura del señor Eguiguren, también tendría un solo voto, que es del Seguro Social Campesino, pero conozco que el día de ayer han desistido ya de esa candidatura, entonces en la práctica habrían 3. Y de esas 3, el señor Richard Gómez creo que tiene 3 o 4 organizaciones, no tiene más, y 10 siempre será más que 3 en una simple aritmética. Por lo tanto, nosotros descartamos que vaya a haber la posibilidad alguna de que se pueda desechar al vocal que nosotros hemos elegido, salvo que de por medio haya estas actitudes descaradas como las que estoy mencionando, que en todo caso vamos a estar vigilantes de aquello. Muy bien, don Jaime Arciniega, gracias por el tiempo, por explicarnos justamente este tema. Mañana, por cierto, ha comprometido su visita a nuestro espacio Ramiro García Falconi para seguir hablando de los temas de la seguridad social. Muy amable, don Jaime. A ustedes muy gentiles, buenos días. Gracias a Jaime Arciniega del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Nos ha dicho el candidato oficial de los afiliados es el doctor Ramiro García Falconi. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.